Muy buenas tardes. El día de hoy mi persona Rebeca Villalobos junto con mi compañera Angélica Villamizar, estudiantes de medicina del segundo año, tenemos el placer de que nos esté acompañando la doctora Mirna Bejarano, quien es egresada de la Universidad de Carabobo como médico cirujano, especialista pediatra puericultor en el Hospital Enrique Tejeda, quien hizo un posgrado de gerencia hospitalaria en la salud en el núcleo de Valencia, Estado Carabobo. La doctora Mirna Bejarano muy cordialmente nos va a colaborar en esta entrevista con respecto a la relación médico-paciente. Doctora, me gustaría hacer algunas preguntas acerca de la relación médico-paciente. La primera pregunta sería: ¿cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica? Estoy agradecida por la organización por cómo se ve en este proyecto. En relación a la importancia médico-paciente, para nosotros, para mí, en esa especialidad que soy pediatra, es vital porque involucra a dos determinantes, digamos así, el representante que se ha dado la mayoría de las veces por mamá o papá, y en ocasiones los dos acuden a la consulta con ellos, y el paciente. Recordemos que yo tengo conciencia que es pediátrico, que dependiendo de su edad cronológica, tenemos bebecitos recién nacidos, bebecitos de un año, de 2 años y así sucesivamente. Y la relación con los representantes, en este caso los papás, no hablar de los papás, es importante para nosotros, para empezar para mí, porque es lo que nos va a organizar para yo ser un buen interrogatorio, si yo tengo esa colaboración de los papás, el buen interrogatorio para luego yo ir el interrogatorio en relación a todo lo que es la vida del ejercicio, sus antecedentes e inicio de su enfermedad actual, para yo luego poder ir a un examen físico y orientarme en relación a mi diagnóstico, que es lo que me interesa en ese momento. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación con sus pacientes? Por eso suena un poco repetitivo, pero el desafío principal de nosotros es el paciente, porque recordemos que es un paciente pediátrico. No es lo mismo atender a un paciente adulto que viene y se informa toda su sintomatología. Vemos un paciente que está de caidismo, que está llorando, que tiene un dolor, no sabemos dónde. Ella nos va a decir: mire, solamente el dolor lo tengo aquí, dependiendo de la edad. Hay niños que son preescolares que se pueden decir dónde nos orienta, dónde está. Entonces, lo vital, lo principal es el examen físico del paciente. Y ese es el desafío. Tenemos que orientarnos aquí muy minuciosos en el examen físico y también relacionados con la pregunta anterior. Papá son determinantes en nosotros. Papá o la persona que esté con el paciente, o que conviva con el paciente, no merece en relación a la sintomatología de su enfermedad actual. Ok, ¿y cómo manejan las diferencias culturales y de comunicación con los pacientes? Importantísima esa pregunta. Para nosotros es vital un lenguaje que sea sencillo, coherente, entendible para el familiar o el mismo paciente que sea. Y sobre todo en culturas donde nosotros tenemos muchas mamás que, de acuerdo a su origen, digamos, su origen de su estado, tienen muchas creencias, sobre todo en la parte de los niños, que es muy importante, como creencia de sustancias o plantas, más que son plantas, que no son nada beneficiosas para el paciente pediátrico, que traen consecuencias o acarrean consecuencias no satisfactorias en su evolución. Entonces tenemos que orientar a las mamás de que esas creencias que ellos tienen de ingesta de plantas o de otras sustancias o de prácticas en el paciente para curarse, no son nada satisfactorias, sino que más bien empeoran el pronóstico del paciente o complican su enfermedad actual. Entonces eso es necesario, por eso es muy importante la cultura de los pacientes y que ellas tengan confianza de que el tratamiento que nosotros les brindamos, que es el tratamiento médico, es el ideal
para una evolución satisfactoria de su bebé. Se escribe eso porque para mí es muy importante la ingesta de plantas, porque los niños, depende de las culturas que estoy hablando, de la India, no, de los guajiros y todo eso, es que están chicas, que si el tecito de manzanilla, el tecito, que si le ponemos café, que si una heridita, mantequilla, eso no se usa. Por eso me parece tan importante. Ok, muy bien. Y cuéntame, ¿qué estrategias utiliza para mejorar la relación con sus pacientes? Yo creo que lo principal para un paciente pediátrico es el ambiente donde vamos a hacer la evaluación del paciente, vamos a hacer caso al consultorio, debe ser un consultorio que no haya bulla, que sea agradable, colores externos, que el niño se sienta ese confort de estar tranquilo. También no ir directo al examen físico, sino que el paciente psíquico gana con la confianza del paciente pediátrico, ¿sabes? Para que entonces el paciente hablar con él, dar un nombrecito, decir qué tiene, cuántos años tiene, dónde está, hablar con él para que creamos ese rapport y él a la hora de hacer el examen físico, él se quede tranquilo. Entonces, como vean que entonces esas cosas son imprescindible para el paciente. Ese es tranquilo. Decirle al paciente qué es lo que se le va a hacer, también se tenemos que decir, porque no es que lo pusimos en la camisa que lo vamos a besar, no. Mira, se vamos a besar, se va a tocar el ovillizo, se va a tocar la barriguita, el preciso, se va a ver su preciso, su manizo, esas cosas son importantes. Y menos o más, digamos, pues si el paciente está con una sintomatología que se dice mal, que no quiere que lo toque, entonces eso crear un ambiente adecuado para que se sienta confort. Para culminar con esta entrevista, doctora, me gustaría preguntarle si tiene alguna experiencia o algún caso que destaque la importancia de una buena relación médico-paciente. Mira, mi gran experiencia como pediatra, anécdotas y muchas. No hay ninguna en específico que se pueda hacer, porque los niños son otro mundo. Son experiencias como que vienen y se dan un abrazo, se dicen mamá, se dicen todo. Entonces, esas acciones positivas o sentimientos positivos de esos niños, unos son positivos, otros son negativos, otros no se quieren colaborar contigo, no hacen, tenemos que hacerle, mire eso así. Entonces, una específica, bueno, lo más bonito de que si vuelvo a ejercer una especialidad sería pediatría, es que los niños se dicen su verdad, se dicen la verdad y se dicen todo, y se abrazan y se besan, y se van a ver a veces también uno, pues por otro caso, pero hay que dejarlo ser. Esa es la experiencia, dejarlo ser y que ellos se digan lo que sienten, porque también tienen que dejarlo hablar y que ellos se expresen lo que sienten. Bueno, ya culminada la entrevista, muchas gracias, doctora, por ofrecernos su espacio y por colaborarnos con este tipo de preguntas para nuestra entrevista. Gracias, muchachas. Estoy a su orden, a su disposición, porque no me hace que se por su apoyo. Gracias. Hoy tuvimos la oportunidad de tener una gran experiencia con la doctora Mirna Bejaranos, especialista pediatra puericultor, la cual nos pudo contar un poco sobre lo vital y esencial que es tener una buena relación médico-paciente.